cual digamos que en ese momento donde ya estaremos en plena campaña electoral, pues los análisis estarán, digamos, afectados por ese hecho electoral, ¿no? Por tanto, yo diría que si en algún momento podemos hablar de objetividad haciendo un balance, es en este, ¿no? Y por eso adquiere mayor importancia. También llegamos aquí a hacer este balance con un hecho sintomático importante, ¿no? Y es que quien gobierna pues no ha hecho balance, lo cual, bueno, pues al menos es un síntoma, ¿no? A nosotros, a pesar de todo, nos gustaría hacer un balance donde, bueno, al menos pudiésemos ser mínimamente positivos, porque vamos a hablar de gobierno, sobre todo. Pero, sin embargo, a pesar de esa voluntad que tenemos, en este gobierno de Cantelli no encontramos un solo motivo para poder ser positivos. Y bueno, pues para ello vamos a tratar de resumir por qué no podemos ser positivos, ¿no? Y vamos a tratar de hacer un esfuerzo empezando por aquello por lo que este gobierno se siente más orgulloso, para tratar de si en ese área hay motivo para ser positivos, ¿no? Y me estoy refiriendo, evidentemente, al área de licencias, donde es, yo diría, el área donde este gobierno, de forma más reiterativa, ha expresado su satisfacción por su gestión. Pero miren, si vamos a los hechos, en el último pleno de este ayuntamiento, por primera vez en la historia democrática, al menos, de este ayuntamiento, el pleno aprobó un estudio de detalle, con este voto en contra, de una obra, de una urbanización, cuya licencia ya se había concedido hacía 2 años, y además cuyo edificio ya estaba construido. Es decir, 2 años después de todo esto, se aprueba un estudio de detalle. Como ven, es un hecho totalmente irregular, ilegal, absolutamente ilegal, que nunca antes había ocurrido en este ayuntamiento. Conviene reseñarlo, porque es un hecho muy importante. La falta de respeto absoluta a la legalidad. Por tanto, y además, en un asunto como es la concesión de licencias, permisos para construir a particulares. Pero es que además no es único ese hecho, porque si miramos para el centro de Oviedo, no hace mucho, también este pleno aprobaba un estudio de detalle con una licencia previa concedida en Gascona, pero además con el agravante de que parte de esa licencia aceptaba una propiedad municipal. En consecuencia, miren, a pesar de los tambores, la realidad, sin embargo, es muy persistente y muy tozuda. Y como ven, en este caso, la realidad es muy diferente al sonido de los tambores. Y además muy preocupante, porque un ayuntamiento no está para eso. Bueno, podemos hacer un esfuerzo y enfocar la gestión recurriendo al abecedario. Si empiezo por la A, pues tengo la Asturcom, santo cielo, los impuestos para comprar caballos de raza. Si sigo por la A, amiguismo, madre mía, no hay cosa más negativa en la gestión de lo público. Si sigo por la A, auditorio, santo cielo, 3 años sin licencia para corregir las deficiencias de la ciudad contra incendios. Abandonamos la A y vamos a la B, me encuentro con el Boulevard. Una de las mayores irregularidades de este ayuntamiento en la rescisión de contratos que están en este momento en proceso judicial. Pero es que, mira, las bibliotecas hace 4 días se han cerrado 4. Si voy a las becas, se han recortado en tiempos de pandemia. Y me paro en el Bombé, que sigue parado. Un último esfuerzo y me voy a la C. Campo San Francisco. Proyecto paralizado. Cristo Buenavista, 3 años sin hacer nada. Cordera Arena, defectos de 10 años sin exigir responsabilidades pudiendo hacerlo. Carlos Tartier, la cubierta, mucho proyecto pero nada. Carriles bici, en fin, ¿para qué vamos a seguir? Si la desesperación y la depresión que nos puede embargar ante tanta incapacidad puede ser enfermiza. Miren, llevamos 3 años de gobierno
del PP y Ciudadanos donde no aprueban ni siquiera una letra de abecedario. Esa es la realidad. Si alguien consigue aportar algo positivo, que me lo diga. Que me lo diga. O que nos lo diga. Mira, para acabar, vamos a hacer un análisis siguiendo esa técnica tan habitual que es tratar de identificar debilidades y fortalezas, que es fundamental. Para las debilidades nos reflejan las amenazas y las fortalezas, las oportunidades. Si empezamos por las debilidades y tratamos de clasificarlas en dos grupos, las que son debilidades por retroceso, por marcha atrás, o debilidades por no hacer nada, por paralizar, miren, la primera pregunta es, ¿hay retroceso democrático en este ayuntamiento? Esa es la primera pregunta. ¿Funcionan los consejos de distrito y consejos sectoriales? ¿Hay ocultismo en proyectos como la Fábrica de la Vega, la revisión del Plan General o las reuniones de las Turcón? ¿Hay ocultismo en la gestión de lo público que exige transparencia? Porque estamos hablando de lo público. Ocultismo absoluto. No hay ni una rendija de luz. Pero bueno, ¿cómo se nombran los directores generales para dirigir las áreas? Cuanto más del partido, mejor. A la oposición se le niega el diálogo y la colaboración. 3 años extendiendo la mano y recibiendo la espalda como respuesta. Miren, 200 proposiciones ha presentado la oposición en 3 años. Ni una sola ha sido aprobada. Pero ni siquiera una sola ha sido aprobada para debatirla. Ni siquiera para debatirla. Todas se han negado en los plenos, en la urgencia. En el anterior mandato, de aquel tripartito, pues más de 30 proposiciones se aprobó de la oposición. Pero además con una oposición que había hecho 1/3 de las 200. Ni siquiera habían llegado a 100. Por tanto, se aprobaron más de 1/3. Con este gobierno, de 200, 0 se han aprobado. El debate en casa. Conviene recordarlo, porque las cifras a veces son brutales, son bestiales. Si vamos a las declaraciones institucionales, pues mire, tenemos lo mismo. Menos de la mitad, menos de casi 1/3 del anterior mandato. Y bueno, ya no les digo nada del incumplimiento de la ley de memoria histórica y de memoria democrática. Pero también hay retroceso en lo público y en los principios éticos. Tenemos un concejal de urbanismo con una gran responsabilidad en la gestión de lo público, la revisión del Plan General, en lo que puede suponer especulación, que además es incompatible, se ha declarado, por su implicación además de socio en un despacho concursal, que converge de forma peligrosa en la gestión del suelo y de la propiedad pública. Por tanto, si vamos a lo social, en tiempos de pandemia todavía más importante, tenemos recorte de becas, menos bibliotecas, menos igualdad, menos cooperación al desarrollo, incluso menos instalaciones deportivas en los barrios. Que lo sepan ustedes, están cerrando el polideportivo de Ventaniegues, donde los guajes hacen actividades extraescolares y hacen deporte. Este gobierno es insaciable en los recortes y en la parálisis. En lo económico, fiscalidad regresiva, aquí tienen ustedes las tasas y los precios públicos y el IBI. Presupuesto prorrogado, por primera vez en la historia de este ayuntamiento, presupuesto prorrogado en tiempos de pandemia. 3 años de ejecución de inversiones, de 150 millones presupuestados, no llegan a un 15%. No llegan a 20 millones de 150. Ni un 15% tan solo. Y además en tiempos de bonanza económica, sin limitaciones fiscales de financiación, que se abrió las puertas a nivel europeo para poder utilizar los remanentes. Pues ni siquiera así lo han hecho. Pero miren, es que el problema es que, además de eso, este ayuntamiento tenía 10,3 millones concedidos por fondos europeos para el SEDUSU y ya llevan perdido más del 40%. Pero cuidado, queda poco más de un año y pueden perder mucho más. Y es que con los Next Generation
han sido incapaces de conseguir 10 millones y pico de euros para transporte público, para autobuses y para bajas emisiones. No saben gestionar lo público, no hacen los deberes, solo se dedican a tocar el tambor, nada más. Pero hacer nada de nada, más bien deshacer. Y mire, y acabo ya, porque la otra lista de debilidades son los grandes proyectos de largo recorrido para Oviedo. Aquellos proyectos que no pueden ejecutarse en un mandato, pues son tan complejos que requieren más de un mandato, y que el anterior equipo de gobierno, de tripartito, había iniciado y puesto en marcha gran parte de ellos. Les cito: Auditorio, Boulevard, por orden alfabético, para no establecer prioridades. Repito, Auditorio, Boulevard, paralizados, Cristo de Buenavista, Campo San Francisco, Cultura en los barrios y en la zona rural, Deportivo Vallovín y Rugby, escuelas infantiles, fábrica de la Vega, fábrica de gas, nuevas líneas de transporte público, plaza de toros, revisión plan general, Universidad Popular, pero ni siquiera han sido capaces de colaborar, firmar un acuerdo con esta universidad para luchar por la innovación y la investigación, como capital que somos, de Asturias y de la universidad. Por tanto, como ven ustedes, es imposible, lamentablemente. ¿Qué más nos gustaría que poder hablar de algo positivo, de alguna fortaleza de este gobierno en su gestión? Todos son debilidades, todos son amenazas para el futuro. Porque claro, no podemos meter como fortaleza la última iniciativa de este gobierno, que es resucitar el Asturcón de Gavín, para tener caballos de raza. Porque es el símbolo más decadente de un gobierno municipal, que en tiempos de crisis y de pandemia se le ocurre dedicar los impuestos a algo que ni pide, ni necesita, ni siquiera un 1% de nuestra población. He dicho un 1% de 220.000 ciudadanos y ciudadanas de Oviedo. Ni siquiera un 1%. Es más, ni siquiera un 1%. Me atrevo a decir. A ver si conseguimos 220 personas en Oviedo que estén de acuerdo en dedicar sus impuestos a la cría de caballos de raza. Bien, yo creo que esa es la realidad. Que las debilidades son abrumadoras, las fortalezas no existen, que son 3 años perdidos por Frankel y su gobierno, 3 años perdidos, 3 años de marcha atrás, 3 años de parálisis, y que Oviedo no se merece un gobierno tan inútil y tan destructivo en tiempos tan necesarios, más que nunca, para que lo público sea un instrumento fundamental en la calidad y el bienestar de la ciudadanía. Por tanto, como ven, por mucho esfuerzo, por mucha voluntad en conseguir ser positivos con este gobierno, que todo lo tapa, todo lo oculta, pero nunca podrá ocultar lo que no hace y lo que destruye. Lo que hace sí lo podrá ocultar porque no hace nada. Lo último, como hemos visto, ha sido una fachada de la policía en el periódico. A ver cuándo lo habremos hecho. Todo va a ser así. Vemos mucho papel y poca realidad. Creo que esta gestión, este balance es obligado, es imprescindible. La democracia lo exige, Oviedo lo exige, y por tanto, como grupo mayoritario de la oposición, creo que hemos cumplido con esta obligación y con esta responsabilidad. Gracias por su atención y bueno, estamos aquí dispuestos a contestar a todas las preguntas o dudas que puedan tener sobre este asunto.